Hermanas, Dios les bendiga. Es un gusto saludarles a través de este medio. Reciban un fuerte abrazo de la iglesia de Torre Fuerte de Cortázar, Guanajuato. Vamos a iniciar nuestra reunión semanal a través de una oración. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial que moras en los cielos, te damos muchas gracias por tu favor. Gracias, Padre Celestial, porque has estado con nosotras, Señor, durante este tiempo. En tiempo, Señor, de alegría, en tiempo de angustia, has sido nuestro Dios. En este tiempo que vivimos, Señor, tu mano poderosa nos sostiene. Muchas gracias porque yo sé que visitas los hogares de nuestras hermanas y, Señor, tú les favoreces con tu presencia y con tu bendición, Señor. Ahora permítenos, Padre Celestial, escuchar tu palabra y ser dirigidos a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura bíblica que se encuentra en Efesios 6:6 y también vamos a hacer la lectura de Juan 7:17. Voy a hacerla para ustedes. Efesios 6:6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ahora voy a buscar Juan 7:17. Dice así, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. A continuación voy a dejar el tiempo al pastor Edgar Marcos Palma, quien tiene el mensaje de este día. Bendiciones. Amados hermanos en Cristo Jesús, una vez más es un placer saludarles en el amor del Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos honor y gloria porque en este hermoso día nos permite compartir su palabra. El tema de esta semana lleva por título como de corazón haciendo la voluntad de Dios, basada en la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 6, y del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 17, a los cuales daré lectura. Dice así la bendita palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan nos dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Oramos. Amado Dios y Padre eterno de la gloria, esta hora hermosa te damos gracias porque nos permites escudriñar tu palabra, a través de la cual, Señor, nos enseñas, nos instruyes, nos corriges, nos redarguyes, nos confrontas y nos preparas para toda buena obra. Permite que nuestro oído, Señor, esté dispuesto, Señor, a oír tu palabra y nuestro corazón dispuesto a guardarlo, pero también estemos dispuestos a hacer tu voluntad y no la nuestra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas, el entendimiento del hombre no depende solamente de su inteligencia, no depende solamente de su conocimiento, no depende solamente de su entendimiento. La voluntad de Dios para con el hombre es que el hombre siempre esté dispuesto, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios. Hay algo bien importante, hermanos, que en un libro, ¿verdad?, de John Maxwell, nos dice que la actitud es lo que marca la diferencia. La actitud no lo es todo, pero es algo que puede hacer una diferencia en nuestra vida. Por ello dice también Maxwell, ¿verdad?, el mundo que ves está coloreado por tu actitud. ¿Qué es servir a Dios, hermanos? Bueno, ¿qué es servir a Dios? Para que nosotros podamos servir a Dios, para que nosotros podamos entender lo que es el servicio a Dios, tenemos que hacer algo bien importante: mirar hacia la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la fuerza que nos motiva
a desarrollar nuestras virtudes, aquellas virtudes cristianas que Dios a través del Espíritu Santo nos ha dado. ¿Sí? Por eso dice la bendita palabra de Dios en Colosenses 6:17, y todo lo que hacéis o todo cuanto hagáis, ¿verdad? Hacedlo como para Dios y no como para los hombres. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Es importante que nosotros podamos entender, ¿verdad? Y podamos entender que hacer la voluntad de Dios no es solamente es estar dispuesto, sino en verdad entregarnos por completo a aquel que desea que hagamos su voluntad. Amados hermanos, los judíos podían estar seguros que la doctrina de Cristo era la doctrina del Padre. Pero algo tenían ellos. No querían hacer la voluntad de Dios. O sea, no estaban dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Ellos no tenían el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios porque lo que ellos querían era que Dios hiciera la voluntad de ellos. Y hoy, amados hermanos, en este tiempo, ¿verdad? Muchas personas quieren más que Dios siempre haga y cumpla la voluntad de ellas que ellas cumplir la voluntad de Dios. Y la pregunta ¿es esta nuestra situación? ¿Nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios o siempre queremos que Dios esté dispuesto a hacer la voluntad nuestra? Amados hermanos, es importante que podamos entender que el que no quiere hacer la voluntad de Dios, entonces no aprenderá y nunca conocerá qué es la verdad. Porque, amados hermanos, hacer la voluntad de Dios nos enseñará entonces a entender cuál es la voluntad de Dios y conocer la verdad de Dios. Así que, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos algo bien claro, ¿sí? Que hacer la voluntad de Dios nos va a traer bendición a nuestra vida, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios va a traer bendición a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de nuestra inspiración, ¿sí? ¿Y dónde nos inspira Dios? Bueno, Dios nos inspira a través de su palabra, ¿verdad? Para hacer todo aquello que nosotros deseamos hacer para Dios. Amados hermanos, es algo bien importante. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Es dejar también que Dios esté moldeando nuestra vida en todo tiempo y en todo momento. Y no solo nos esté moldeando, sino también nos esté enseñando. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Es la pregunta. Bueno, en la voluntad de Dios hay muchas cosas que Dios pide, ¿verdad? Una de ellas es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y otra también de ellas es vivir en santidad como Dios vive en santidad. Así que, mis amados hermanos, ¿verdad? La voluntad de Dios es una forma de vida. La voluntad de Dios es aquella que va a hacer que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado, que su nombre sea bendecido. Pero ello también nos coronará a nosotros de gloria. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no miraremos nuestros logros por nuestras propias fuerzas, sino que miraremos cómo Dios nos lleva en crecimiento y en desarrollo espiritual todos los días y cada momento. Por ello, amados hermanos, es importante que cuando pensemos en servir a nuestro prójimo, que cuando pensemos tomar la actitud de servir a nuestro prójimo y de vivir en santidad, es algo que tiene que nacer desde nuestra mente. Es algo, amados hermanos, que tiene que tomar color en nuestra vida. Amados hermanos, el servir a nuestro prójimo inicia desde nuestro corazón. Inicia, amados hermanos, desde nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Por eso es importante, mis amados hermanos, que tengamos una actitud positiva en cuanto al servicio a Dios. Que tengamos una actitud positiva en cuanto a lo que estamos haciendo para Dios, pero haciéndolo de corazón para Él. Amados hermanos, es importante que nosotros comprendamos la importancia de esa actitud que nosotros escogeremos para servir al hacer la voluntad de Dios.
Es importante, amados hermanos, que podamos entender que la actitud con la que tomemos el hacer la voluntad de Dios afectará nuestra manera de ver las cosas, porque entonces nos podremos enfocar en todos aquellos aspectos positivos que tenemos alrededor nuestro, y entonces tenderemos a ver las cosas positivas que las cosas negativas que nos rodean. Amados hermanos, cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, nos permitimos a nosotros mismos tener una visión positiva de las circunstancias, no solo presentes, sino también futuras. La manera en que nosotros buscamos servir a Dios, amados hermanos, le dará color a nuestra vida, le dará color a nuestro presente, pero también le dará color a nuestro futuro. Es importante entender, amados hermanos, que la actitud con la que deseamos servir a Dios hará que nuestras acciones siempre tengan una expresión agradable, porque estarán externando nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y nuestras emociones. El servir a Dios, amados hermanos, hará que nos sintamos cerca de aquellas situaciones o circunstancias que afectarán no solo la vida de otros, sino también la mía positivamente. Es importante, amados hermanos, entender que cuando cambiamos nuestros sentimientos, cuando cambiamos nuestros pensamientos, cuando cambiamos nuestras emociones para servir a Dios, entonces estaremos cambiando la forma y nuestra forma de actuar. Por ello, amados hermanos, Jesús es bien claro en un texto bíblico que dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y amados hermanos, hacer la voluntad de Dios es entonces tomar la decisión de tener una actitud positiva para que podamos hacer más fácil aquellas cosas que nos son imposibles. Amados hermanos, es importante que entendamos que la manera en que nosotros, ¿verdad?, en que nosotros servimos a Dios, la manera en que nosotros hacemos la voluntad de Dios, traerá grandes beneficios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos de corazón la voluntad de Dios, no solamente reforzaremos nuestra relación para con Dios, sino que reforzaremos nuestras relaciones para con quienes nos rodean. Amados hermanos, la manera en que nosotros hagamos de corazón las cosas afectará nuestra relación con las personas. Si nosotros empezamos a tener una actitud negativa hacia las personas, entonces, ¿verdad?, tendremos respuestas negativas. Pero si tenemos actitudes positivas, porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Dios y no como para los hombres, entonces nosotros, amados hermanos, iremos haciendo todo aquello con agrado, con sinceridad, con amor, con gozo y con paz. Por eso, amados hermanos, la actitud afectará los resultados que queremos obtener. Es importante, amados hermanos, entender que tenemos que preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo para Dios de verdad me deja satisfecho? ¿De verdad disfruto lo que hago? Porque déjame decirte, amado hermano y hermana, que cuando hacemos las cosas de corazón en la voluntad de Dios, estaremos satisfechos con lo que hacemos y disfrutaremos lo que hacemos y disfrutaremos más entonces de la vida que tenemos, porque ahora lo hacemos para la gloria de Dios. Cuando nosotros, amados hermanos, hacemos de corazón la voluntad de Dios, inspiraremos a otros y seremos inspiración a otros para alcanzar juntos las promesas de Dios. Cuando nosotros, amados hermanos, de corazón hacemos la voluntad de Dios, atraeremos a las personas que poseen las mismas cualidades u otras cualidades diferentes a las nuestras y las pondrán al servicio de Dios. Amado hermano, yo te pregunto, ¿estás atrayendo a otras personas a su relación con Dios porque estás haciendo la voluntad de Dios?
Cuando hacemos la voluntad de Dios, amados hermanos, entonces veremos más oportunidades en aquellas situaciones que aún son adversas y que ofrecen una solución a la vida de las personas que están pasando por momentos difíciles. Amados hermanos, hacer la voluntad de Dios de corazón es entonces ver oportunidades donde podemos ayudar a nuestro prójimo y podemos demostrarle que le amamos así como Dios le ama. Amado hermano, cuando servimos de corazón haciendo la voluntad de Dios, entonces nuestra gratitud hacia los demás también será una garantía. Y algo importante, hermanos, si nosotros hacemos de verdadero corazón la voluntad de Dios, perseveraremos todo el tiempo porque el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Es importante, amados hermanos, entender que la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Dios, es hacer la voluntad de Dios y no solamente hacerla, sino también entenderla, como Jesús lo explica en la parábola del sembrador. Para que podamos entender y podamos comprender el Evangelio, necesitamos obedecer y tener nuestro corazón dispuesto a hacer lo bueno y lo recto, porque entonces la palabra no solamente será retenida, sino también será puesta en práctica y dará fruto. Muchas personas, hermanos, son incapaces de entender el Evangelio. Y esto no quiere decir que entonces el Evangelio no es para todos. No. Pero ¿cómo vamos a entender el Evangelio? ¿Cómo vamos a entender la voluntad de Dios? Bueno, hermanos, la palabra es clara, obedeciendo los mandatos de Dios. Es importante, amados hermanos, entender que si Cristo murió por nosotros y murió por todos, después nos mandó también como a sus apóstoles a predicar el Evangelio a todos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas para Dios de todo corazón, amados hermanos, nos daremos cuenta entonces que Cristo no sufrió en vano, que Cristo no sufrió en vano y que Cristo, amados hermanos, es vida, es paz y es gozo a aquellos que le buscan, que le aman y le sirven. Por eso termino diciendo, como decía el apóstol San Pablo en Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, la calidad de la obediencia significa obedecer con respeto. Y si sabemos obedecer, hermanos, a nuestros jefes o a nuestros patrones, ¿por qué no hacer eso mismo con Dios? ¿Por qué no obedecer a Dios con temor y temblor? ¿Por qué no obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios con sencillez de corazón? Amados hermanos, obedecer no solamente es obedecer, también nos invita a obedecer con sinceridad. Hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, requiere lealtad. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, es hacerlo sin segundas intenciones, no viendo qué beneficio voy a obtener, sino que es lo que ya tengo en Cristo Jesús. Amado hermano, un ejemplo claro es Jesucristo. Jesucristo vino para hacer la voluntad del Padre en obediencia absoluta. Amados hermanos, así que si nosotros queremos obedecer a Cristo, estaremos obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca nos va a mandar a hacer algo que nos lleve al pecado o nos induzca al pecado. Amados hermanos, hacer las cosas de corazón para Dios es tenerle lealtad a Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, la calidad del hacer las cosas, el de hacer la voluntad a Dios, hermanos, tiene que reflejarse no solo en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones. Así que, dice el apóstol Pablo, no sirviendo al ojo. Amados hermanos, quiere decir que no sirvamos
o no querramos hacer la voluntad de Dios para ser vistos por otros, para ser aplaudidos por otros, para ser reconocidos por otros. No, hermanos. Hacer de corazón la voluntad de Dios es entender que el Señor es quien recibe toda la gloria y toda la honra, porque el Señor nos controla y nos ve todo el tiempo. Por ello dice la palabra de Dios, como siervos de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos una jerarquía que nadie nos puede quitar, una jerarquía que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y esa jerarquía es ser hijos de Dios, pero ahora también somos siervos de Cristo, y por eso es que somos invitados a hacer de corazón la voluntad de Dios. Y hacer de corazón, amados hermanos, es, en otras palabras, trabajar con ganas, trabajar con entusiasmo, poner nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestra creatividad al servicio del Señor. ¿Por qué? Porque entonces cuando hagamos la voluntad de Dios, hermanos, entenderemos que lo que estamos haciendo es de calidad y no de cantidad solamente. ¿Por qué, hermanos? Porque el servicio hacia la voluntad de Dios es de calidad, no de cantidad solamente, como dije ya hace un rato. Así que, amados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué debemos hacer entonces la voluntad de Dios con todo nuestro corazón? Bueno, hermanos, porque sabemos que la verdadera recompensa viene del Señor. Que la verdadera recompensa viene de Cristo Jesús, hermanos. Por eso es que debemos de hacer, ¿verdad?, de todo corazón la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque toda recompensa viene de nuestro Padre. Así que, amados hermanos, es importante, ¿verdad?, que para que podamos hacer la voluntad de Dios, entendamos que la persona más importante para hacer la voluntad de Dios eres tú. Así como Jesucristo fue la persona más importante e hizo la voluntad de Dios, ahora tú y yo debemos de entender que en el reino de Dios somos importantes. Y entonces, amados hermanos, cuando entendamos esto, haremos la voluntad de Dios sin que nadie nos impida avanzar, sin que nadie nos impida seguir caminando. No permitiremos que aquellas voces negativas que lleguen a nuestra mente nos influencien a ver las cosas de otra manera, porque nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, que somos siervos de Cristo. Y que entonces al buscar tener una relación con Cristo, buscamos la relación más positiva que puede haber en nuestras vidas. Amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que hacer la voluntad de Dios desde una manera o desde una actitud positiva será contagioso, voy a decirlo así, contagiaremos a otros a hacer lo mismo y ellos desearán pasar mayor tiempo con Dios y con las personas. Así que, amado hermano, para poder hacer de corazón la voluntad de Dios, es necesario que alimentemos nuestra fe y matemos nuestros miedos. Escojamos, hermanos, la buena porción y démosle la gloria a Dios porque Él nos ha llamado a ser ejemplos de vida haciendo la voluntad de Dios de todo corazón. Es importante, amados hermanos, que podamos comprender que Dios nos llamó con un propósito. Y el propósito es hacer su voluntad. Si nosotros queremos entrar, hermanos, a la presencia de Dios por la eternidad, ahí en el reino que está preparado, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a decirle, Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Hermanas, hermanos, hagamos la voluntad del Padre, hagamos la voluntad de Dios y entonces comprenderemos, amados hermanos, que servir a otros, ¿verdad?, traerá satisfacción a nuestra vida porque ya no lo hacemos para que nosotros seamos reconocidos, sino para que el nombre de Dios sea
reconocido. La paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Dios les guarde. Dios les bendiga. Oramos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos permita seguir haciendo tu voluntad y no la nuestra, no buscando nuestra gloria, sino la tuya, Señor, porque el reino, el poder y la gloria son tuyas y a ti te pertenecen y tú nos llamaste con un propósito. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Tomaré tu